Si usted definitivamente no puede dormir bien porque le duele la cabeza, le cuesta conciliar el sueño y es bien sabido que uno necesita un sueño reparador y profundo para poder desarrollar las tareas de su cotidianidad. Está con nosotros el doctor Oscar Breno García, quien es director del Departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, que nos explica justamente esto, doctor, la calidad del sueño. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo afecta acostarse o dormir, verdad, con la cabeza con 1000 revoluciones, verdad, que uno a veces está cansado, pero la cabeza sigue dando vueltas? Claro, hay que pensar primero qué es lo que nos mantiene ahí pensando constantemente y qué es lo que nos mantiene o qué nos da la facilidad de irnos a dormir. Hay una serie de estructuras en el sistema nervioso, en las partes más profundas del sistema nervioso, que están siempre mandando información hacia la parte más externa, más lo que llamamos la corteza cerebral. Y esas señales que salen de los núcleos profundos hacia la corteza, las mantienen funcionando, le permiten funcionar de manera adecuada cuando estamos despiertos. Cuando nos vamos a ir a dormir, hay estructuras también que se encargan de bloquear estas zonas. Bloqueando su funcionamiento, la corteza cerebral se empieza a apagar y nosotros podemos irnos a dormir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos constantemente dándole vueltas a ideas, como las vacas masticando el pasto, que se llama rumear, nosotros empezamos a rumear ideas, y estas estructuras frontales, la parte de la corteza que llama la corteza frontal, que es la que se encarga de los pensamientos, manda señales a los que lo mantienen a uno despierto. Y entonces, estructuras que deberían apagarse para irnos a dormir no se apagan, porque las señales del pensamiento de la corteza prefrontal las están activando constantemente. Claro. Doctor Brenes, ¿cómo debe ser el sueño para rendir mejores frutos en el colegio, en la escuela, en el trabajo, verdad? Ese sueño reparador y profundo, ¿cómo debe ser? Una parte importante es que nuestra corteza prefrontal nos permite mantener la atención en la información que nos está llegando. Claro. Y no solamente prestar atención a la información, sino entenderla y generar una respuesta adecuada. Para que a uno le vaya bien en la escuela, en el colegio, en la universidad, uno tiene que ser capaz de entender esta información sensorial y generar la respuesta adecuada. La corteza prefrontal se encarga de eso, pero cuando estábamos trabajando durante el día, se acumulan en el cerebro sustancias que van a ir apagando esta corteza. Se llama la adenosina. Y entonces, la acumulación constante a lo largo del día va a hacer que la corteza prefrontal deje de funcionar y mis niveles de atención, mi capacidad de respuesta en la escuela sea menor. Claro, si yo me voy a dormir, el cerebro tiene mecanismos que permiten lavar esta adenosina. Literalmente produce un líquido que elimina estas sustancias y entonces cuando yo me despierto, la menor cantidad de estas moléculas permite que yo rinda mejor. De hecho, hay diferentes fases en el sueño. Y la fase que es más reparadora, porque es la fase donde más se eliminan estas moléculas, es el sueño profundo. Y ese está normalmente al inicio de la noche, es el que domina en las primeras 4 horas de sueño. Que es como cuando uno se siente ya muy... que se le están cerrando las cortinas, ¿verdad? De los ojitos. Se le va cerrando y en 30 minutos está en sueño profundo. Claro. Y esas primeras horas son las más importantes para efectos de la escuela, porque va a ser el momento donde se está eliminando esa adenosina. Claro, nuestro Facebook está activo por si usted tiene problemas con el sueño, ¿verdad? De pregunte al doctor. Ahora bien, doctor, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo. A veces a uno le dan ciertas recomendaciones, que busque un lugar tranquilo para dormir, que no coma muy pesado para poder dormir, ¿verdad? Que no tome café o bebidas de estas energéticas con taurina o cafeína, ¿verdad? Claro. Pero aún así, doctor, pese a que uno sigue todas esas recomendaciones y la famosa, que si usted la conoce, la rutina del sueño, ¿verdad? Pero aún así no se logra. Es que vamos a ver, es importante, por ejemplo, no consumir café porque la misma cafeína bloquea los sitios donde actúa la adenosina que mencionamos antes. Entonces, claro, no lo deja a uno irse a dormir. Pero si uno está siguiendo todos los consejos por una adecuada salud del sueño y aún así está constantemente con insomnio, probablemente es, como mencionó antes, porque está constantemente pensando en lo que está ocurriendo. Uno tiene que desarrollar estrategias para dejar de estar pensando en las cosas del día. Hay actividades que llamamos actividades buffer, actividades de amortiguación. Es antes de irse a dormir, no solamente no comer, no solamente no tomar café, también buscar una actividad que sea agradable, pero que no sea tan interesante que lo mantenga uno enfocado en eso. Claro. Una actividad bonita pero relajante antes de dormir. Y leer no. Porque entonces la gente dice, me voy a ir a leer al cuarto. Se acuesta en la cama a leer y el cerebro crea condicionamientos. El cerebro, si uno a lo largo de las noches se va a la cama a leer, el cerebro asocia la cama con leer, no con dormir.
Entonces, después, cuando ya se quiere ir a dormir, llega a la cama y el cerebro está, qué bien, vamos a leer. Y no se logra conciliar el sueño. Claro. Vea el caso de doña Mayela, que nos escribe a través de nuestro Facebook. Ella se acuesta normalmente a las 9 de la noche, pero su cabeza pasa trabajando. Se tiene que levantar a las 5:30, pero doña Mayela se levanta con sueño, se levanta cansada, ¿verdad? Quiere saber qué podría ella hacer. Si ya uno se acostó y la cabeza está constantemente ahí funcionando, lo que necesita uno primero es alejarse de la cama. Porque si se queda en la cama, eso le da un ambiente de ansiedad. Y se gira para un lado y se gira para el otro, y eso empeora la ansiedad. Y la ansiedad y el estrés activan estas mismas estructuras que lo mantienen a uno despierto. Entonces, alejarse de la cama y buscar otro sitio. Qué sé yo, salir a la sala, buscarse, si quiere buscar un libro o algo de leer, que sea algo que no le genere gran emoción. Si quiere ver televisión o usar el teléfono, los puede utilizar, pero ojalá en un modo nocturno, porque la intensidad de la luz que le pega en los ojos le va a activar las mismas estructuras que lo mantienen a uno despierto. Claro, vea, por ejemplo, Anielka nos cuenta que ella a la hora de dormir tiene muchísimo sueño, pero además tiene muchas pesadillas, ¿verdad? Sueños particulares, y al despertar se siente cansada y desvelada. Habría que valorar qué es lo que le está dando vueltas en la cabeza, ¿verdad? Las pesadillas, bien que mal, son construcciones mentales, son como alucinaciones sensoriales que ocurren porque uno ha estado a lo largo del día pensando en ciertos eventos o en ciertas situaciones, y a la hora de dormir el cerebro reactiva esos pensamientos y crea el sueño inadecuado, lo que llamamos una actividad onírica desagradable. Es importante que se valore, que se siente un poco a pensar qué serán lo que le está generando estas pesadillas. Claro. Si tiene temor por alguna situación particular en su vida, si hay enfermos, si sus padres, si la situación económica, la casa, las lluvias, el río, todo esto se va a convertir durante las fases de sueño en actividad onírica desagradable. Vea, por ejemplo, el caso de Jocelyn. Dice que ella tiene un bebé de 1 año y 1 mes y no duerme casi nada, ni de día ni de noche. Sí, la presencia de niños en la casa, de bebés, de animalitos, los gatos, los perros que empiezan a hacer ruido en la noche, es problemático, y la mayoría de los padres reportan tener problemas de sueño. Hay que tratar de crearle rutinas, no solamente al adulto, sino al niño. A los bebés poco a poco uno les enseña una rutina de alimentación y una rutina de vigilia. Entonces poco a poco los mismos relojes biológicos del niño se van a ir adaptando. Pero eso le va a tomar un tiempo, definitivamente. Claro. Y es importante que se apoye con su pareja, que no sea siempre ella la que tiene que hacer todo el trabajo, sino que también él le favorezca y le ayude para poder turnarse y que puedan tener lapsos más largos de sueño. Doctor, vea qué interesante el caso de Angeli, porque ella siempre le cuesta dormir, pero cuando ya se está quedando dormida le empieza a dar como un hormigueo en todo el cuerpo que no le permite llegar a conciliar el sueño. Eso es interesante, que le está generando un hormigueo. Normalmente el hormigueo tiene que ver con liberación de histaminas y de ciertas moléculas en el cuerpo. Sería bueno que consulte un alergólogo para saber si algo en la habitación está provocando las alergias y la liberación de estas moléculas. Claro. Y hay tipos de alergias que incluso se pueden generar por algo tan simple como la vibración de la cama. Se llama la urticaria vibratoria. Y entonces hasta el que se mueva la persona de la par puede hacer que el cuerpo empiece a vibrar por el movimiento de la cama, y eso le genera las alergias. Entonces hay que valorar si es alérgica a algunos materiales de la cama, de la pijama, de la cobija. Si la cobija es hace unas cuantas semanas que no la lava, si tiene ya algunos polvo, es decir, ácaros que empiezan a generar heces, y eso genera muchas alergias. Entonces tiene que acondicionar el cuarto, tiene que cuidar la condición de la cama para ver. Vea, dice Maureen que ella tiene un hijo de 20 años que le cuesta mucho dormir, se duerme tardísimo, y el problema es que tiene que madrugar todos los días a las 5 de la mañana. Es importante, vamos a ver, estar despierto y estar dormido sigue una serie de oscilaciones naturales. Esas oscilaciones se pueden ajustar con la luz diurna. Entonces, si es una persona que constantemente se está acostando muy tarde y tiene que madrugar, es bueno que desde temprano en la noche se empiece a aislar de cualquier fuente de luz. Claro. Que deje de usar el televisor, que deje de usar el teléfono. Cualquier cosa que emita luz azul va a favorecer que esté despierto. Entonces, o pone el teléfono en modo nocturno, que elimine la luz azul, se aleja del televisor. Eso le va a ir favoreciendo una transición adecuada.
Claro. Poco a poco va a ir generando los ritmos adecuados. Que haga deporte, por lo menos 1 hora y media antes de irse a dormir. Si es ya muy cerca de la hora de dormir, va a estar muy activo. Que no consuma café, por lo menos unas 2 horas o 3 horas antes de dormir. Que condicione el cuarto desde el inicio, que la temperatura sea adecuada, que vaya siempre a la misma hora. Es importante que él cree un reloj biológico que le vaya indicando la hora de dormir. Vea, don Juan José, nos escribe también a través de nuestro Facebook, doctor, y nos cuenta que a él le puede dormir perfectamente durante la noche, pero en la mañana, en la madrugada, se despierta y empiezan todos esos pensamientos a trabajar, y ya una vez que se despierta en la madrugada no puede volver a conciliar el sueño. La presión de sueño, lo que nos manda normalmente a dormir, esta acumulación de adenosina es mayor justo antes de dormir, por supuesto. Si ya él logró dormir 2 horas, 3 horas, 4 horas, ya la presión de sueño es mucho menor. Entonces es mucho más probable que se despierte. Si ya se despertó y necesita volver a conciliar el sueño, tiene que seguir los mismos consejos que le mencionamos ahora a los televidentes pasados. Alejarse de la cama, buscar una actividad buffer que lo vaya relajando, evitar el consumo de diferentes sustancias. Poco a poco, alejado de la cama y haciendo una transición adecuada, va a empezar a sentir sueño de nuevo. Y en el momento que siente sueño, regresar a la cama, porque si se queda en la cama, el estrés y la ansiedad lo van a tener siempre ahí. Vea, dice doña Maureen que ella necesita dormir con la televisión encendido, pero pasa dando muchas vueltas luego de tal vez como 1 hora de dormir. La televisión encendida es un problema, porque esa constante luz y el sonido que está generando está manteniendo la corteza cerebral funcionando. Si ella necesita, por ejemplo, el ruido del televisor, puede buscar, qué sé yo, poner un radio que no tiene luz, que no emite luz, y en ese caso buscar música que sea relajante, ojalá música que los tonos que emite sean tonos bajos, ¿no? Música grave. Eso la puede ayudar a relajarse y a mantener un periodo de sueño adecuado. Claro. Si necesariamente tiene que ser el televisor por alguna razón, hay formas de apagar la pantalla para que se oscurezca completamente. Y en ese caso, mejor apagar la pantalla y poner un canal que emita música y que emita música que no sea muy estridente. Siempre como las canciones de cuna de los bebés, claro, que son tonos graves, bajitos, uno no le chilla al bebé para que se duerma. Entonces lo mismo si ella busca un radio o un televisor que pueda apagar la pantalla. Con un sonido grave puede tener un sueño más fluido. Si se llega a despertar, ese sonido le puede ayudar a congeniar el sueño. Claro. Él es el doctor Oscar Brenes García, quien nos acompañó esta mañana para darnos esas recomendaciones. Doctor, nos quedamos contestando preguntas, ¿le parece? ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Vamos a una pausa comercial y al volver, cuando llega el dolor abdominal, ¿ha sospechado usted que podría ser apendicitis? Bueno, le vamos a contar cuáles son esos doctores para explicarle.